Bienvenidos a Detrás de la Cortina. Si eres de los que no pueden dejar de seguir este drama lleno de emociones desbordantes, estás en el lugar correcto. En el episodio anterior, fuimos testigos de cómo Ángela Aguilar llegaba enfadada a la casa de Cristian Nodal en Texas. Y lo que comenzó como una simple discusión pronto se convirtió en una tormenta que arrasó con todo a su paso. ¿Qué pasará ahora que Casu ha entrado en escena? No olvides suscribirte al canal para no perderte el desenlace de esta historia llena de giros inesperados y emociones a flor de piel. El sol apenas comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando las cosas en la casa de Cristian Nodal se desmoronaron por completo. Lo que debía ser una tarde tranquila terminó siendo un caos lleno de gritos, reproches y tensiones que estaban a punto de explotar. Ángela Aguilar no podía soportar más la idea de que Cristian estuviera considerando los deseos de otra persona, alguien que ella creía no tenía cabida en su vida. «No puedo creer que sigas pensando en lo que ella quiere», gritaba Ángela, con los ojos llenos de lágrimas y furia. Las palabras salían como dardos envenenados, llenas de dolor y resentimiento acumulado. Cristian, por su parte, intentaba mantener la calma, pero su agotamiento era evidente. Los días de discusiones interminables y de evitar enfrentarse a la realidad habían dejado huella en su rostro. «Ángela, no es traición», respondió Cristian, su voz rota por el cansancio. «No podemos seguir así, mintiendo y peleando todo el tiempo. Esto tiene que parar». Justo cuando parecía que la tensión estaba llegando a su punto más alto, el sonido del timbre rompió la discusión en seco. El eco del timbre resonó en la casa, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Ángela frunció el ceño, su respiración aún agitada, mientras Cristian miraba hacia la puerta con una sensación de inquietud que le oprimía el estómago. ¿Quién podría ser en este momento?, se preguntaba. Sin decir una palabra, Cristian caminó hacia la puerta, sintiendo que cada paso que daba hacía que el ambiente se volviera más pesado. Cuando abrió la puerta, lo que vio lo dejó congelado. Frente a él, con el rostro lleno de furia, estaba Casu. Sus ojos oscuros irradiaban una rabia contenida que había estado acumulando durante semanas, quizás meses. Sin pensarlo dos veces, Casu entró en la casa, empujando la puerta con fuerza, mientras su mirada se clavaba inmediatamente en Ángela, quien observaba la escena con una mezcla de tensión y sorpresa. «¿Y tú?», gritó Casu, avanzando con pasos decididos hacia Ángela. «No creas que te vas a salir con la tuya, niñata». Las palabras de Casu estaban llenas de ira, y no parecía dispuesta a dar marcha atrás. Antes de que pudiera lanzarse hacia Ángela, Cristian reaccionó instintivamente, colocándose entre las dos mujeres, empujando a Casu hacia atrás con sus manos firmes en sus hombros. «Y no, Casu, no lo hagas», exclamó, su corazón latiendo desbocado por la adrenalina. Casu, sin embargo, no estaba dispuesta a calmarse. Forcejeaba con todas sus fuerzas, sus ojos fijos en Ángela, quien la miraba con una mezcla de desafío y temor. «Y déjame, Cristian», gritó Casu. «Esta niña tiene que aprender que no puede mentir y arruinarle la vida a los demás». El aire se volvió sofocante en la pequeña sala de la casa de Cristian. El sonido de los gritos rebotaba en las paredes, creando una atmósfera de caos total. Ángela, temblando de rabia, no pudo contenerse más. Dio un paso hacia adelante, su voz temblorosa pero llena de furia. «¿Cómo te atreves a venir aquí?», gritó Ángela, mirando directamente a Casu. «Eres una loca, ni siquiera sabes de lo que hablas». Casu intentaba liberarse del agarre de Cristian, su respiración agitada y sus ojos aún llenos de rabia. «No entiendes nada, Ángela», replicó Casu, su voz quebrada por la furia. «Te crees con derecho a todo, como si el mundo girara a tu alrededor, y ni siquiera tienes la decencia de pedir perdón». Ángela dio un paso más hacia adelante, su orgullo herido. «¿Cómo te atreves a llamarme eso?», gritó Ángela, temblando de furia. «No tienes derecho a hablarme de esa manera». La pelea estaba a punto de desbordarse cuando Cristian, desesperado por evitar que las cosas se salieran completamente de control, gritó con toda su fuerza: «¡Ya basta!». Su voz resonó como un trueno en la pequeña sala, haciendo que ambas mujeres se detuvieran en seco. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero estaba cargado de una tensión insoportable. El grito de Cristian había sido tan fuerte que pareció detener el tiempo por un momento. Casu y Ángela se miraron con la respiración agitada,
sus cuerpos tensos como si estuvieran listas para estallar de nuevo, pero el impacto de la voz de Christian las había dejado sin palabras. El silencio se extendió en la sala, un silencio pesado, cargado de emociones contenidas y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Con su respiración aún agitada, Christian levantó la mano en un gesto de advertencia. «Si no os calmáis ahora mismo, llamaré a la policía y os llevarán a las dos al calabozo», advirtió, su rostro lleno de frustración y rabia. «No puedo seguir aguantando estas disputas de niñas. No más». El aire en la habitación era denso, cargado de un conflicto que parecía no tener fin. Kazu y Ángela continuaban jadeando, sus cuerpos temblando por la adrenalina. Aunque habían dejado de forcejear, ambas seguían mirando a la otra con odio latente. El impacto de las palabras de Christian había logrado detener la pelea física, pero las heridas emocionales seguían abiertas, ardiendo bajo la superficie. Finalmente, Christian, con la respiración aún agitada, pasó una mano por su rostro, claramente agotado por la intensidad de la situación. «Esto tiene que parar ya», dijo con un tono más calmado pero aún firme. «No podemos seguir así. Ambas tienen que aceptar que esto ha llegado demasiado lejos». Kazu, que hasta entonces había respirado con dificultad, dejó escapar un largo suspiro. Aunque seguía furiosa, algo en las palabras de Christian parecía haberla alcanzado. Su mirada aún estaba llena de rabia, pero ya no forcejeaba. Sus músculos, tensos por la pelea, comenzaron a relajarse poco a poco. «Parar», murmuró Kazu, su voz llena de amargura. «Esto no se va a detener hasta que esta niña aprenda a reconocer sus errores». El tono de Kazu era firme, lleno de una determinación que no parecía dispuesta a ceder. «No puedes pasarte la vida sin enfrentar las consecuencias de lo que haces, Ángela». Ángela, temblando aún de rabia, dio un paso adelante, claramente dispuesta a seguir peleando. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Christian levantó la mano una vez más, deteniéndola en seco. «No, Ángela. No más», dijo con la voz cansada pero firme. El agotamiento emocional en su rostro era evidente, y aunque intentaba mantener la calma, era claro que estaba al límite de sus fuerzas. Kazu, con la mirada aún llena de reproche, observó a Christian por un largo momento. Sabía que seguir empujando la situación no llevaría a nada bueno, pero también sabía que no podía dejar que la injusticia de lo que había pasado quedara sin consecuencias. Finalmente, con una voz baja pero cargada de amenaza, Kazu habló: «Esto no ha terminado, Ángela. Pero por hoy me largo. Ya veremos cómo sigue esto». Sin decir más, Kazu giró sobre sus talones y salió por la puerta, dejando un silencio absoluto tras de sí. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la casa, como un eco de la tormenta emocional que acababa de desatarse. Christian se quedó mirando la puerta por un momento, todavía en estado de shock por lo que acababa de suceder. No podía creer que las cosas hubieran llegado tan lejos. Cuando se dio la vuelta, vio a Ángela de pie, con el rostro aún enrojecido y el cuerpo temblando de la pelea. Ambos sabían que, aunque Kazu se hubiera ido, el conflicto entre ellos estaba lejos de resolverse. La casa de Christian se sumió en un denso silencio. El eco de la pelea aún resonaba en las paredes, y el ambiente seguía cargado de una tensión insoportable. Ángela, con las lágrimas comenzando a correr por su rostro, se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. El dolor y la humillación de lo que acababa de suceder eran demasiado para soportar. Christian, observando a Ángela, sintió una mezcla de compasión y agotamiento. Sabía que esta pelea había roto algo profundo entre ellos. Pero también sabía que no podía seguir ignorando las mentiras y las tensiones que habían estado creciendo entre ambos durante semanas. «Esto no puede seguir así», pensó, su mente revuelta por la situación. El silencio en la casa de Christian Nodal en Texas era casi insoportable. Ángela sollozaba en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos, mientras Christian permanecía de pie, sin saber qué decir o hacer. El eco de las palabras de Kazu y la intensidad de la confrontación aún flotaban en el aire, dejando a ambos emocionalmente destrozados. Ángela levantó lentamente la cabeza, con el rostro enrojecido por las lágrimas y la rabia acumulada. Su mirada se encontró con la de Christian, llena de dolor y reproche. «Así me quieres, ¿verdad?», sollozó, su voz temblorosa. «Dejaste que me humillara, que me pegara,
y no hiciste nada, ¿eso es amor, Christian? Las palabras de Ángela eran como dagas que se clavaban en el corazón de Christian. Cerró los ojos por un momento, sintiendo como el peso de su culpa lo aplastaba. Había intentado mantener la paz, había intentado protegerla, pero ahora, todo lo que había hecho parecía inútil. El cansancio emocional lo estaba consumiendo y, por primera vez, sentía que su relación estaba al borde del abismo. Abrió los ojos lentamente, y con la voz entrecortada por la frustración, respondió: ¿Cómo que no te defendí, Ángela? Me he pasado semanas defendiéndote, protegiéndote de las consecuencias de tus propias acciones, de tus mentiras. ¿No te das cuenta de que todo esto, este desastre, lo provocaste tú? Las palabras de Christian cayeron como un golpe para Ángela. Aunque sabía, en lo más profundo de su ser, que él tenía razón, no podía aceptarlo. El orgullo y el dolor seguían dominando su corazón. Vergüenza debería darte a ti, Christian, gritó, su voz rota. Dejaste que esa mujer me pegara y no hiciste nada para evitarlo, ¿eso es amor? El dolor en la voz de Ángela se mezclaba con su furia, creando una tormenta de emociones que no podía controlar. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero el verdadero dolor no era físico, era emocional. La bofetada de Kazu había golpeado algo más profundo, su orgullo, su imagen, todo lo que había construido en torno a su relación con Christian. Christian, por su parte, estaba al límite. La mezcla de rabia y tristeza lo empujaba a decir lo que había evitado por tanto tiempo. No, Ángela, vergüenza debería darte a ti, gritó, su voz llena de desesperación. Tu ego está arruinando todo lo que tenemos. No puedes seguir culpando a los demás por tus errores. ¿Por qué no puedes simplemente admitir que le mentiste a Kazu y pedirle perdón? Eso no te hace más débil, Ángela. Todos cometemos errores, pero lo que hiciste no se puede justificar. Ángela, entre sollozos, apenas podía enfrentar lo que Christian le estaba diciendo. Sabía que había mentido, sabía que había sido injusta, pero su orgullo no la dejaba admitirlo. Estaba atrapada en su propio mundo de mentiras y no podía soportar la idea de enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Con un hilo de voz, apenas audible, Ángela susurró: no puedo hacerlo. Su confesión, aunque débil, fue suficiente para que Christian entendiera lo que realmente estaba sucediendo. Ella sabía que había mentido, pero no podía enfrentarse a la verdad. Ese reconocimiento lo hizo sentir más solo que nunca en esa relación. Te quiero, Ángela, dijo Christian, su voz rota por el dolor, pero no puedo seguir como si nada. Estas mentiras nos están destruyendo, y no lo digo solo por nosotros, sino por ti también. No puedes vivir escondiéndote detrás de tu orgullo. Las palabras de Christian salieron con una verdad aplastante, pero también con una tristeza profunda. Sabía que este momento definiría el futuro de su relación. Ángela no respondió, solo seguía llorando, incapaz de decir nada. Sus lágrimas caían sin cesar, empapando su rostro y sus manos, pero las palabras que Christian necesitaba escuchar no salían de su boca. El silencio que siguió fue sofocante, lleno de la incertidumbre de lo que vendría a continuación. Christian, sintiendo que había dicho todo lo que podía decir, dejó escapar un suspiro pesado y, con la voz apenas audible, dijo: voy a salir a dar una vuelta. Necesitaba aire, necesitaba alejarse de esa atmósfera sofocante que lo estaba ahogando. Caminó hacia la puerta lentamente, cada paso más pesado que el anterior. Justo antes de abrirla, se detuvo un momento, sin girarse para mirarla. Sabía que lo que estaba a punto de decir sería difícil, pero tenía que hacerlo. Te quiero, Ángela, pero hasta que no entiendas que el perdón y la verdad son más importantes que tu orgullo, no podremos seguir adelante. No podemos. Las palabras de Christian cayeron como una sentencia final. Ángela levantó la cabeza, su rostro lleno de lágrimas y dolor. Quería gritarle que no se fuera, que lo amaba, pero su orgullo la mantenía en silencio. Solo podía llorar, incapaz de detenerlo. Christian abrió la puerta y salió, dejando a Ángela sola en la casa. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la sala como un eco distante de la relación que se estaba desmoronando. El sonido de la puerta cerrándose tras Christian dejó a Ángela sumida en una soledad absoluta. La casa,
que momentos antes había sido escenario de gritos y enfrentamientos, ahora estaba en completo silencio, roto solo por los sollozos de Ángela. Se sentía atrapada, sola en medio del caos que ella misma había ayudado a crear. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro, pero ya no sabía si lloraba por el dolor de la bofetada o por la verdad que Christian le había dicho, una verdad que no estaba dispuesta a enfrentar. Se dejó caer en el suelo, incapaz de soportar más el peso de sus emociones. Sabía que algo se había roto de manera irreversible, y aunque quería arreglarlo, su orgullo la mantenía paralizada. Las palabras de Christian resonaban en su mente como un eco, repitiéndose una y otra vez: no podremos seguir adelante. No podemos. Mientras tanto, Christian caminaba por las calles vacías de Texas, con la cabeza baja y el corazón pesado. Amaba a Ángela, pero el agotamiento emocional y las mentiras lo habían dejado sin fuerzas para seguir luchando. Había intentado salvar su relación, pero ya no podía soportar el peso de las mentiras y el orgullo que los separaba. Sabía que el futuro de su relación dependía de si Ángela era capaz de reconocer sus errores, pero en lo más profundo, temía que eso nunca sucediera. De vuelta en la casa, Ángela seguía inmóvil, con la mente atrapada en una espiral de arrepentimiento y rabia. Quería gritar, quería pedir perdón, pero las palabras no salían de su boca. Caso había logrado quebrar su orgullo, y ahora sentía que no tenía más fuerzas para luchar, ni contra ella, ni contra Christian, ni contra sí misma. Las horas pasaron, y el silencio en la casa de Christian Nodal se volvió insoportable. Ángela, con los ojos hinchados de tanto llorar, se levantó lentamente del suelo. Su mente estaba en caos, pero algo en su interior sabía que debía tomar una decisión. Sabía que no podía seguir así, sabiendo que estaba perdiendo a la persona que amaba, pero tampoco podía continuar mintiendo y escondiéndose detrás de su orgullo. Se acercó al espejo en la sala, observando su reflejo. La marca de la bofetada aún era visible en su mejilla, una señal física del caos emocional que había vivido. Pero lo que más la impactaba era lo que veía en sus propios ojos: el miedo, la vergüenza y el dolor. ¿Qué he hecho?, se preguntaba una y otra vez. Sabía que había llegado a un punto de no retorno, y que si no tomaba una decisión ahora, lo perdería todo. En ese momento, sintió el peso de sus errores de manera más clara que nunca. Caso tenía razón en algo, no podía seguir actuando como si el mundo girara a su alrededor. Y Christian también tenía razón, no podrían seguir adelante si ella no era capaz de admitir sus fallos y pedir perdón. Sabía que lo que sucedía en ese instante definiría el resto de su vida. Tomó aire profundamente, y con lágrimas nuevas brotando de sus ojos, murmuró para sí misma: tengo que arreglar esto. El orgullo que había mantenido su corazón encerrado empezaba a desmoronarse, aunque sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil. Ángela sabía que tendría que enfrentarse a Christian, a Kazu, pero sobre todo, tendría que enfrentarse a sí misma. Fuera, Christian se detuvo en seco, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban a lo lejos. Sabía que no podía huir para siempre de lo que sentía por Ángela, pero también sabía que no podía seguir ignorando lo que había estado mal entre ellos. Solo el tiempo dirá si esto puede arreglarse, pensó, mientras comenzaba a caminar de regreso a la casa. El futuro de Christian y Ángela aún estaba lleno de incertidumbre. ¿Podrían encontrar un camino hacia la reconciliación, o el peso de sus errores los separaría para siempre? Lo que estaba claro era que este era solo el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, una etapa que los llevaría a enfrentarse a sus mayores miedos y a descubrir si el amor podía superar el orgullo y las mentiras.